Buenos días. El capítulo 7 del libro de Levítico sigue con las ofrendas. Y en los capítulos 8 y 9 hablan de los sacerdotes. Pero si vemos un poco detenidamente algunas de las ofrendas, algunos de los sacrificios que debían hacerse, se ofrecía a Dios una parte de olor fragante, como hemos dicho anteriormente, una parte que era la que Dios elegía y la que a él le agradaba, y había otra parte que el sacerdote podía comer, y había incluso una parte en un sacrificio específico que la persona que ofrecía el sacrificio podía comer. El hecho de compartir la ofrenda con Dios nos demuestra claramente cómo Dios ha buscado acercarse al hombre. Y a lo largo de estas ofrendas, el hombre podía compartir de alguna manera la ofrenda con Dios. Claro, después de ser expiada su culpa, después de haber ofrecido el sacrificio, el holocausto de olor fragante a Dios, ofrecido a través de los sacerdotes, a los que se les dedica estos 2 capítulos largos también de ofrendas y de compartir. Ellos serán los privilegiados de ofrecer a Dios los sacrificios que traía el pueblo y también de compartir una parte de estos sacrificios con Dios. De alguna manera esto hacía que ellos tuvieran una parte de sustento, pero también, si vemos un poquito más profundamente, el hecho de compartir una ofrenda que se le daba a Dios era un privilegio. Y desde luego los sacerdotes eran una tribu, un pueblo, unas personas escogidas por Dios justamente para presentar a Dios las ofrendas del pueblo. Dios es santo y es necesario que las cosas se hagan de una manera correcta. Y los sacerdotes debían lavarse continuamente, debían continuamente estar bien delante de Dios para poder ofrecer sacrificios a Dios. Primera de Pedro capítulo 2 nos recuerda que nosotros somos un linaje de sacerdotes. Cuando nosotros pedimos a Jesús que limpie nuestro corazón y que nos perdone de nuestros pecados, nosotros somos hechos sacerdotes para Dios. Y tenemos esta oportunidad de compartir con Dios. Dios hizo posible este acercamiento a través de la obra de Jesús. Dios mandó a Jesús para que nos acercara a Dios, y nosotros como sacerdotes delante de Dios somos encargados de presentar ofrendas delante de Dios en esta buena relación con Dios que ahora podemos tener después del sacrificio de Cristo, pero también debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, compartir acerca del amor de Dios a las personas que no lo conocen y vivir constantemente en buena relación con Dios, lavarnos los pies constantemente de las suciedades del camino de todos los días, buscar estar en paz con Dios constantemente y reflejar al Dios que vive en nosotros. Esto debemos hacer como sacerdotes, entendiendo que Dios ha querido compartir con nosotros, acercarse a nosotros y que nosotros podemos compartir con Él. Que Dios nos ayude en este caminar para que podamos reflejarlo a Él y muchos otros puedan conocerle. Que Dios te bendiga en este día.